Bien, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Gustavo Bueno que me haya invitado otra vez a su Escuela de Filosofía. Es un honor estar aquí de nuevo. Y también quería agradecerles a todos ustedes su presencia. Y bien, voy a hacerles una pequeña conferencia sobre tecnocracia y fin de las ideologías, mitos y realidades. Y bueno, allá vamos. Bien, esta exposición arranca de un clima o un estado de la cuestión política que ha corrido en paralelo a la crisis económica iniciada en 2007. Se trata de una realidad fenoménica que en mi análisis se va a acotar a las democracias homologadas de Occidente y que realmente cobró forma a principios de la presente década, muy en concreto con la designación de Mario Monti como primer ministro de Italia. Desde el punto de vista al menos mediático, fue en ese momento en el que volvió a primer plano el término tecnocracia, como gobierno de los técnicos. A partir de entonces se han sucedido análisis, crónicas y todo tipo de columnas que sugieren que la gestión política de la crisis la ha monopolizado una élite tecnoburocrática, a menudo de forma poco legítima, tanto más cuando se cargaba sobre esa misma élite la responsabilidad de la crisis. Así, desde noviembre de 2011, según he podido rastrear, ya podemos encontrar reportajes y números especiales en los principales diarios y semanarios españoles y europeos con titulares como los siguientes: La tecnocracia desaloja la política, gobierno de tecnócratas, minds like machines, y ya más adelante artículos con nombres como Después de la tecnocracia, No es país para tecnócratas, Tecnocracia y populismo, etcétera, etcétera. En fin, una retahíla de informes a la que ha acompañado un cuestionamiento de las élites políticas con títulos de nuevo como Cuando las élites fracasan, La era antiélites o El problema de las élites extractivas. Las propias élites parecían ser muy conscientes del problema, pero también de su propia cualificación, como bien mostró la célebre declaración de Juncker hace unos años, cuando dijo: todos sabemos qué hacer, pero no sabemos cómo conseguir ser reelegidos una vez lo hayamos hecho. Como es sabido, este clima y esta realidad ha favorecido el auge de lo que llamamos populismo. Y que, aunque no se sepa muy bien lo que sea, según muchos constituye la principal amenaza de las democracias homologadas de Occidente. Si bien, en sentido contrario, para muchos populistas lo que realmente está amenazando a las democracias es la tecnocracia. De esta forma parece que nos encontremos en una especie de dilema entre tecnócratas y populistas, en el que los primeros representarían, en nombre de la eficacia, a los poderosos y a las élites, a una especie de aristocracia degenerada, lo que llamamos oligarquía, y en la que los segundos, los populistas, defenderían al pueblo, en nombre de la legitimidad política, blandiendo por su parte las virtudes de una democracia plena, aunque muchos tilden a los populistas de demagogos. A ello se añade que los tecnócratas serían vistos como unos políticos desideologizados, grises, hombres de negro, unos técnicos sin carisma que despolitizan a nuestras sociedades, puesto que estas, industriales y más aún postindustriales, estarían más allá de las ideologías. Por su parte, los populistas estarían repolitizando la vida social gracias a la movilización que impulsan sus líderes carismáticos, estos ya no grises, sino coloridos, vibrantes, reverberantes y, en todo caso, carismáticos. Es relevante constatar que esta dicotomía persiste tras el primer impacto de la crisis, dado que, pese a la relativa recuperación macro, las clases medias continúan golpeadas. Hay varias razones que, a mi juicio, explican esto. Y es que debajo de las causas inmediatas relativas a las hipotecas subprime, a la burbuja inmobiliaria, a la desregulación de las finanzas internacionales, etcétera, etcétera, persisten y persistirán dos factores sobrevenidos no internamente económicos, aunque de enormes consecuencias económicas. El primero de los cuales es el peso demográfico de las potencias emergentes, no solo de India o China, sino también de Brasil, Nigeria, Bangladesh, Malasia, etcétera, etcétera. Peso que se concreta en la pugna por los recursos energéticos que demandan sus respectivas y crecientes clases medias. Y en segundo lugar,
el auge de las máquinas inteligentes, de los algoritmos y de los robots, tal que se prevé que en las próximas 2 décadas se automaticen el 50% de los empleos actuales. Vamos a experimentar un vaciamiento laboral que hasta ahora repercutía sobre todo en el sector agrícola e industrial, pero que ya va a afectar al sector servicios. Y es que no solo los trabajadores empleados en tareas rutinarias van a ver peligrar sus puestos, también los abogados, los contables, los traductores e incluso los profesores lo van a pasar mal. De hecho, ya en nuestro presente, y por esto mismo, la productividad avanza sin que lo hagan los salarios, ni baje o muy poco el nivel de paro. Las ganancias se concentran en manos de quienes dirigen la innovación científica. Innovación que se plasma en una digitalización incipiente de nuestro día a día, fomentando, al decir de muchos, una fenomenología de la digitalidad que trastoca nuestros hábitos y desde el punto de vista político nos incita a la impulsividad. Realmente mi ponencia no va a tratar en profundidad estos temas, solo muy de pasada, pero sí quería traerlos a colación como trasfondo del asunto. Mi tratamiento, en cambio, va a ser más clásico y se centrará en indagar hasta qué punto esa dicotomía entre tecnócratas y populistas rompe o sustituye los esquemas ideológicos heredados. En tanto parece que los tecnócratas son lo que hace décadas era la derecha neoliberal o filoautoritaria, mientras que los populistas aparecerían como una especie de izquierda neocomunista. Aunque todo depende de a quién se pregunte y en qué país estemos, porque entonces resultará que los tecnócratas son una especie de socialdemócratas burocratizados e intervencionistas, mientras que el populismo es puro neofascismo. En fin, mi propósito es intentar aclarar un poco este panorama embrollado, confuso, a menudo deliberadamente oscurantista, según la siguiente ruta. En primer lugar, me ocuparé de la historia de la tecnocracia. Me ocuparé en extenso de la tecnocracia, de su filosofía e historia, como decía, y posteriormente de su plasmación práctica, incardinada en el concepto de burocracia. A continuación me detendré de forma algo más breve en el populismo, repasando algunos de sus hitos históricos e intentando perfilar sus rasgos definitorios. Y el problema del fin de las ideologías se irá haciendo presente intermitentemente a lo largo de la exposición. Como es sabido, este tema, el del fin de las ideologías, fue más propio de la Guerra Fría y de su desenlace, y quizá haya perdido algo de actualidad, pero creo que es imprescindible retomarlo si además estamos hablando no ya acaso de fin de las ideologías, pero sí de despolitización y repolitización. Bien, tras este preámbulo y antes de entrar en harina advierto que existen posiciones intermedias, por supuesto, terceras vías tanto teóricas como prácticas, pero a las que, salvo alusión puntual, no me voy a referir, aunque quizá podamos discutir sobre ello en el debate posterior. Bien, me van a permitir que para empezar evoque brevemente la ponencia muy brillante que presentó en esta misma escuela Luis Carlos Martín Jiménez sobre filosofía de la técnica. En ella se mencionaba el papel secundario que ocupó la técnica dentro del campo de la reflexión filosófica desde Aristóteles hasta el Renacimiento. Un primer cambio de mentalidad ocurrió a partir de la obra de Nicolás de Cusa y Francis Bacon, un cambio que coincide más o menos con la aparición de la pólvora, de la imprenta, e inmediatamente después con el impacto que van a empezar a tener las ciencias positivas. Y aquella frase de Galileo de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, con la idea precisamente de la dominación del hombre sobre la naturaleza a través de la técnica. Aunque la verdadera eclosión se produce ya en el siglo XIX, con el ensamblaje de ciencia y técnica, es decir, con la llegada de la tecnología y su aplicación a la industria, a los campos de batalla, a la planificación militar, para acabar finalmente en los hogares de cada uno de nosotros. Recordando el siglo XIX, Martín Jiménez citaba la obra de Ernest Kapp y las consideraciones de Marx y Engels a propósito de la tecnología como elemento distintivo de las fuerzas productivas. Y citando una frase de la crítica al programa de Gotha, aludía al célebre dicho de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Una frase que creo que siempre hay que colocar al lado de la de Saint-Simon, cuando hablaba de ese momento en el que la administración de las cosas sustituirá al gobierno de las personas. Por último, frente a este siglo XIX, el XX
se nos aparecía filosóficamente como un siglo aterrorizado por la tecnociencia. Así, la obra de Heidegger, sobre todo a partir de la década de los años 30. Cuando en Heidegger, digamos que cuando la filosofía de Heidegger busca sobre todo salvaguardar la idea del ser de las garras de la lógica cuantificacional. Por supuesto, el terror no era totalmente infundado, ya que se trata del siglo de la bomba atómica, pero también de la tecnificación de la vida diaria, con todos sus defectos y no lo olvidemos con todas sus comodidades. De hecho, Martín Jiménez especulaba con la idea de que el boom de los estudios sobre técnica en los años 30, en obras, con la producción de obras como las de Gordon Childe, Farrington, Lewis Mumford, Spengler, incluso Ortega, estuviese motivada por la llegada de la televisión. El caso es que este tecnopesimismo conecta posteriormente con los tratamientos de la Escuela de Frankfurt, quienes van a lanzar una idea que me interesa que retengan, la de la racionalidad instrumental. Se trata de un modo de pensar estratégico, funcional, asociado al cálculo entre medios y fines y al que habría supuestamente que oponerse con resistencia de mano de la racionalidad crítica, sea eso lo que sea. Y lo habría que hacer, sobre todo, porque ese tipo de racionalidad instrumental sería la que habría desencadenado la lógica ciega de los totalitarismos, tal y como por otra parte sugería también el tecnólogo Jacques Ellul, cuando hablaba de una especie de lógica funcional autónoma en la técnica. Menos hincapié hacía Martín Jiménez, aunque también lo nombraba, en el surgimiento de una disciplina que poco a poco fue abriéndose paso entre las ciencias sociales conductistas en Estados Unidos, la cibernética. Posteriormente, su ponencia lleva la clave del asunto, penetrando más allá de la historia de las ideas, en el papel esencial que desempeñaron las técnicas en la rotulación de campos categoriales, dándoles algo así como su condición de posibilidad material, sus contextos determinantes, a partir de la revolución del Neolítico. Y ello a través, entre otras cosas, del control del calor, de los hornos, de la metalurgia, y desde luego a partir igualmente del nacimiento de la escritura. No me detendré sobre ello. Pueden visualizar la conferencia en el canal, ¿no?, de la Fundación Gustavo Bueno, pero sí que resulta de interés anotar que, como subrayaba Martín Jiménez, todo ello sucedía coincidiendo, no casualmente, con la aparición de las primeras civilizaciones e imperios, con la construcción del Estado. Como saben, hay numerosa bibliografía al respecto, a la que cabe sumar la teoría de los imperios hidráulicos del marxista Wittfogel, por supuesto levantada asimismo sobre consideraciones técnicas relativas a canales, riegos, plantaciones, y que a su juicio determinaron la aparición de los sistemas burocráticos. Y sobre esto, que como vemos ya se originó al principio de los tiempos civilizados, trata nuestra charla. Puesto que, ¿qué es la tecnocracia sino una burocracia tecnificada? Enseguida me detendré sobre ello. Previamente, sin abandonar el repaso histórico, quisiera señalar que, en tanto práctica más o menos autoconsciente de sí, y más allá de las referencias al gobierno de los sabios en Platón o al papel político que cumple la ciencia en Bacon, la tecnocracia arranca realmente con San Simón. Hablo ya de la tecnocracia como diríamos programa político o propuesta de sociedad. San Simón es el padre o protopadre, más bien, del positivismo y eximio representante de aquello que se conoce como socialismo utópico. Una expresión curiosa ante la que cabe preguntarse, a la luz de la historia, si los utópicos no fueron precisamente aquellos que se consideraban científicos. En todo caso, conviene subrayar la tecnocracia está en origen vinculada a un programa ajeno, cuando no enfrentado directamente a los parámetros del liberalismo. La tecnocracia, por tanto, está, digamos, enfrentada al liberalismo, pero es totalmente progresista, en un sentido lato y, por supuesto, científico. Antes lo decíamos, San Simón consideraba que llegaría un momento en el que la administración de las cosas sustituiría al gobierno de las personas, para lo cual lo fiaba todo a la labor de los industriales, de los ingenieros y de los científicos. Algo parecido defendía su discípulo, por así decir, su heredero, Augusto Comte, blandiendo el rol principal de la ciencia como puntal del progreso, respecto al cual los políticos tienen poco que decir. Desde entonces, la ingeniería y la noción de ingeniería social ha estado ligada, en mayor o menor medida, al socialismo. Y desde luego ha estado enfrentada, ¿no?,
al liberalismo, ¿no? A los apóstoles del liberalismo tipo Hayek, que criticaban la noción de ingeniería social. Y si la tecnocracia no caló, o cuando menos no caló teóricamente en el marxismo, fue debido a la vuelta del revés de Hegel que acometió Marx. De modo que si para Hegel, el Estado resolvía, armonizaba las contradicciones intrínsecas a la sociedad civil debido a la labor de esa clase universal que representaban los funcionarios, la burocracia, para Marx, en cambio, el Estado habría de acabar disuelto en una sociedad que autogestionase sus asuntos sin mediación burocrática. Cosa, por otra parte, que no deja de ser compatible con lo que proclamaba Saint-Simon. Donde en todo caso sí caló la idea de ingeniería social fue en la práctica, y no solo en la práctica de la política soviética, sino también en la mentalidad estadounidense. No hay más que recordar el movimiento justamente llamado tecnocrático que protagonizó también en los años 30 Howard Scott, alarmado por la irracionalidad emotiva de sus coetáneos, influido, por cierto, por las observaciones de Thorstein Veblen. A Veblen se le conoce sobre todo por su teoría de la clase ociosa, libro en el que se burlaba de las capas pudientes de la sociedad, pero en el que puso sobre el tapete intuiciones y conceptos como el de emulación pecuniaria de cierto alcance científico-social. Investigar la conducta de los ricos siempre ha sido un objeto de estudio estimulante, no ya por razones mundanas, sino porque a menudo nos proporcionan pistas sobre las tendencias de consumo de las clases medias. El caso es que Veblen, tras criticar a sí mismo a los magnates en la teoría de la empresa económica, publicó en los años 20 Los ingenieros y el sistema de precios, en donde, atención, planteaba la posibilidad de establecer un soviet de ingenieros en Estados Unidos. Suponemos que de haber vivido el crack del 29, que sobrevino 3 meses después de su muerte, Veblen se habría sumergido más en esta línea de investigación, una línea que deslizaba la idea del fin del capitalismo, derribado no por el proletariado, sino por los ingenieros. Esto justo es lo que planteó expresamente el siguiente autor norteamericano en el que quería detenerme. Si bien, en vez de ingenieros, hablaba de gerentes. Me refiero a James Bunham, máximo exponente, junto con Max Eastman, de la izquierda marxista norteamericana de la primera mitad del siglo XX, quien, sin embargo, rompió con esta corriente y, en concreto, con su adhesión al trotskismo a principios de los años 40. Y lo hizo publicando una obra, La revolución de los managers, o La revolución de los gerentes, en la que defendía una alternativa entre las dos grandes ideologías predominantes del momento, el capitalismo y el comunismo. Bunham preveía que el fin del capitalismo advendría a causa del empuje de una clase gerencial que controlaba los medios de producción. Y de hecho, pensaba que esto, el control, constituía por encima de la propiedad privada el aspecto crucial de las relaciones productivas. De este divorcio entre propiedad y control de los medios de producción se derivaría la expropiación de la burguesía y su desplazamiento por la nueva clase dominante, la de los técnicos. A eso es a lo que de hecho apuntaban, según Bunham, las políticas del New Deal norteamericano, pero también la práctica del comunismo realmente existente, como también, por ejemplo, lo expusieron años más tarde los yugoslavos como Stajanovic, Petrovic, en sus estudios sobre el socialismo burocrático. Es lo mismo, por cierto, que también decía Marcuse antes del hombre unidimensional, en su estudio sobre el marxismo soviético. Y aunque lo predicho por Bunham no llegó a producirse, sus tesis resonaron entre quienes, ya tras la Segunda Guerra Mundial, se referían a la convergencia en las sociedades industriales, toda vez que la producción estaría determinada por imperativos tecnológicos. En esa época, años 50 y 60, salen a la luz conceptos como los de tecnoestructura en la obra de Galbraith, donde se incide en la importancia de la planificación en paralelo o incluso como corrección al funcionamiento del mercado. De esta época son también los planteamientos en última instancia tendentes a dicha convergencia sobre el desarrollo económico de Rostow, quien presumía que las economías socialistas terminarían por desembocar en sociedades de consumo. Y también fue entonces cuando aparecieron las hipótesis del fin de las ideologías, precisamente, como la de Daniel Bell.
autor a su vez del advenimiento de la sociedad postindustrial, donde asimismo hablaba de la creciente relevancia de una clase científico-técnica. Cabe recordar que nos encontramos en ese momento en el que el conductismo y ya enseguida el funcionalismo aplicado a las ciencias sociales despuntan en Estados Unidos, hasta desembocar en la teoría general de sistemas, pregonada por Bertalan Fay, pero que también se combina con nuevas técnicas de toma de decisiones. Me refiero sobre todo a la investigación operativa, de origen militar, que recurre a modelos estadísticos y algoritmos para decantarse sobre varias alternativas de acción. Una suerte de análisis en el embrión de lo que hoy es el Big Data, previo a Internet. Ahora bien, quisiera remarcar que en este punto estamos todavía lejos de pensar en la tecnocracia en los términos citados al principio, esto es, como la encarnación neoliberal de los hombres de negro, ¿no? Aunque sí se va pareciendo más a la otra caracterización, a la burosocialdemócrata. Y ello incluso en un contexto como en el español, en el que desde el Plan de Estabilización de 1959 acceden al poder los llamados precisamente tecnócratas encabezados por López Rodó. Puesto que por más derechista o si se prefiere liberalizador que se viese entonces o interprete ahora esa segunda parte del régimen franquista, lo que se institucionalizó entonces fue un nuevo modelo económico alejado, ciertamente, del proteccionismo y el intervencionismo estatal. Una rectificación del dirigismo, sí, pero que no desatendía la cuestión social, ni desde luego la planificación del desarrollo. De la planificación es el lenguaje de Galbraith, de Rostow, así como también el del golista Pierre Massé, quien influyó notablemente sobre la teorización de la economía mixta o la economía social de mercado. Una economía planificadora, que encontramos no solo en el keynesianismo, sino también en el ordoliberalismo alemán de la Escuela de Friburgo, esto es, en el capitalismo católico renano. No hará falta que les recuerde que aquella España también tuvo a su intelectual tecnócrata de referencia, autor igualmente de un libro que se tituló, no por casualidad, El crepúsculo de las ideologías. Me refiero a Gonzalo Fernández de la Mora. El Suslov del franquismo, como algunos le llamaban, quien apelaba también a la racionalidad técnica, eficaz y neutra, en boga entonces, hasta el punto de defender la construcción de un estado de razón, hacia el que se orientaría, o el que se orientaba, el estado de obras del franquismo. Quizá entonces cristalizase entre nosotros la idea de que la tecnocracia es de derechas y privativa de las élites. Llegados a este punto, si me permiten, creo que es un buen momento para diferenciar entre tecnocracia y élites, puesto que no es descabellado interpretar el fenómeno de la tecnocracia como una prolongación o subproducto del elitismo. En efecto, que la tecnocracia es cosa de élites es cierto, pero creo, y tal es mi tesis, que no la podemos entender como una derivada de la teoría de las élites, tal y como fue formulada a principios del siglo XX por el italiano Vilfredo Pareto, por cierto, otro ingeniero de formación. Las propuestas de Pareto tienen la virtud analítica del realismo, de plantear el escenario de la política bajo la distinción ineludible entre una minoría gobernante y una mayoría gobernada, y de entender, por tanto, el conflicto ante todo como una lucha por el poder. No es el lugar ahora para entrar a discutir sobre su noción de circulación de élites, que ha hecho fortuna y que presenta de una forma atractiva, aunque un poco enrevesada, un juego de equilibrios entre líderes innovadores y líderes conservadores. Pero sí es el momento de adelantarles que la tecnocracia, a mi juicio, nunca se ha convertido en una élite coherente y unificada, o que se haya comportado, por así decir, con conciencia de clase. Como es sabido, una de las variantes más sugerentes del elitismo es la que presentó Wright Mills en su obra La élite del poder, donde detectaba los vínculos familiares y sociales de quienes ocupaban posiciones clave en el ámbito militar, político y económico. Recuerden aquello de Eisenhower, en su discurso de despedida de 1961, del complejo militar industrial. Frente a Wright Mills, sin embargo, se planteó el enfoque del pluralismo, que aboga por un cierto contrapeso en la disputa por el poder entre distintos grupos de intereses, de modo que ninguna élite tiene, en el fondo, el monopolio del proceso político. Pues bien, mi enfoque va por esa línea. Tecnócratas hay, pero repartidos en distintos grupos. A una conclusión parecida llegó el francés Jean Minot en su libro La tecnocracia, mito o realidad,
Y también creo que esto mismo sobrevuela el cierre del análisis de otro autor español que estudió el fenómeno en detalle, Manuel García Pelayo. Me voy a referir a continuación a un librito suyo, Burocracia y Tecnocracia, porque aunque antiguo, plantea con nitidez la diferencia entre, precisamente, ¿no?, burocracia y tecnocracia. Realmente la diferencia no es de grado, en tanto la tecnocracia no deja de ser un subproducto actualizado de la burocracia, como burocracia tecnificada. Si bien García Pelayo, en tanto jurista, es proclive a primar el aspecto legalista de los burócratas frente al embate de los tecnólogos. Utilizando la terminología de Weber, envuelve a la burocracia dentro del radio de acción de la autoridad legal racional, ubicando en esta dimensión la legitimidad de su proceder. En cambio, la legitimidad de la tecnocracia se mediría en clave de eficacia técnica, lo que en parte ya deslizaría la sospecha sobre, digámoslo así, su validez democrática. No obstante, lo que me interesaba subrayar de García Pelayo era el dibujo de evolución que describe, de acuerdo con el cual la propia naturaleza de la burocracia ve emerger, mediante concursos públicos, cuerpos de altos funcionarios profesionalizados, cuya posición jerárquica, mérito y competencia les lleva a desdoblarse en decisores políticos. Esto ya sucede, de hecho, de forma natural en el siglo XIX, e incluso sistematizada en el Estado prusiano de la primera mitad del siglo XIX. No en balde en Alemania se acuñó, frente al Estado soy yo de Luis XIV, la frase el Estado son los funcionarios, ¿no? En alemán, der Staat sind die Beamten. El Estado son los funcionarios. Incluso ya antes, Federico II, modernizador de la administración prusiana, se había definido como el primer servidor del Estado. Existe, pues, una élite funcionarial que a menudo ve al político como un advenedizo, un inexperto, un ideólogo. Existe, se creó entonces y perdura ahora. Pero ¿basta esto para argumentar que esa élite se configura como una clase con intereses propios? Y es más, con intereses de clase que coincidirán hegelianamente con los intereses del Estado. La pars totalis de Hegel, ¿no? La pars pro toto. Según mi hipótesis, ya decía que no, por más que sin la participación de los funcionarios malamente se llegarían a redactar leyes o incluso tomar decisiones por las que se tiene que decantar un ejecutivo sin apenas tiempo y a veces sin capacidad para examinar en detalle las políticas públicas. Continuando con García Pelayo, esta hablaba de la adaptación de la burocracia a la técnica. No puede ser de otra manera en un mundo en el que el grado de desarrollo tecnológico es clave e incluso un indicador comparado de la potencia global de las naciones. De modo que la caracterización del tecnócrata comparte similitudes con la del burócrata, cuando menos en lo concerniente a su propiedad de experto, de gestor no elegido e impersonal o neutro. Pero también se hablaba de ciertas diferencias. Bueno, lo teorizaba García Pelayo. Por cuanto puede haber técnicos no funcionarios, contratados ad hoc por la administración pública con formas de funcionamiento más flexibles y ágiles, expertos procedentes a menudo del sector privado, y aquí es cuando acaso habría que ponerse en guardia. Este es el momento en el que García Pelayo barra para casa, desde mi punto de vista, primando la validez legal del burócrata frente al inexistente, a su juicio, sistema de valores técnico, en el que la rendición de cuentas falla. Es muy interesante rescatar así el modelo límite de tecnocracia pura que dibuja, como tecnificación total de la política. Y sin embargo, en dicho esbozo se percibe perfectamente la imposibilidad manifiesta del triunfo tecnocrático. Desde mi punto de vista, de nuevo. Imposibilidad, dado que se produce la hipostatación de la razón técnica en esta tecnocracia, digamos, pura. La hipostatación o sustantivación de la razón técnica como si esta racionalidad fuese única y no plural, como si solo hubiese una sola técnica y ciencia unificada. Y como sabemos, digamos, este tipo de pensamiento unificador pues es pura metafísica. De ahí, de hecho, mi decantación por el pluralismo, ¿no?
no solo porque los tecnócratas se dividan en virtud de sus preferencias políticas, sino porque sus propios intereses técnicos y científicos no convergen, salvo que creamos que exista una ciencia unificada. Por otro lado, es igualmente interesante ver la crítica en un plano más realista que también realizaba García Pelayo sobre lo que se llama o llamaba tecnociencia, citando a Duverger, a Maurice Duverger. Afirmaba el sociólogo francés al respecto, y cito textualmente, que existen personas que no pertenecen exclusivamente ni al mundo del gobierno ni al mundo de los negocios, pertenecen a ambos y forman parte de ambos, se desplazan fácilmente entre ellos, con tanta más facilidad cuanto que las fronteras que separan a estos mundos son cada vez más vagas e imprecisas. Esto es año 1972, ¿no? Las puertas giratorias ya están aquí perfectamente reflejadas. Este juego, según Duverger, es antidemocrático y digamos que reflejaría que la política tiene dos caras, una abierta, sujeta al debate público, y otra cerrada, que es donde se desenvolverían los tecnócratas. Finalmente, García Pelayo hacía mención a la muy relativa despolitización de los tecnócratas debido, como acabo de subrayar, a sus pugnas sectoriales. De modo que de fin de las ideologías, para él, nada. Supongo que al morir, en 1991, antes de morir, nuestro autor apenas tuvo tiempo de atestiguar el hundimiento de la Unión Soviética y los inmediatos efectos ideológicos de este colapso, incluyendo la ratificación apresurada del fin de la historia de Fukuyama, la disolución inmediata de las teorías de la convergencia y el desdibujamiento del concepto de tecnocracia, al tiempo, evidentemente, que la tecnología seguía avanzando. Y ello, como decía, hasta los albores de la crisis reciente, en el que la tecnocracia, lejos de los tiempos en los que estaba asociada al socialismo utópico o incluso a la economía mixta, aparece ahora ligada a la defensa de esa concepción final del profesor estadounidense, ¿no? de Fukuyama. Esa concepción final en la que la democracia representativa, el libre mercado y la innovación científica configuran el destino último de la humanidad. Digamos que ahora la tecnocracia aparece ligada a la defensa de este sistema. De un sistema institucionalizado, porque esto es al fin y al cabo la burocracia, institucionalización. Y de un sistema además que ha ido internacionalizándose, de forma que los tecnócratas han resucitado ahora reencarnados en puestos directivos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Unos organismos que, en todo caso, recordémoslo, fueron creados tras la Segunda Guerra Mundial en pleno consenso socialdemócrata y que, más allá de su poder de influencia, cuya plasmación más célebre la encontramos en el famoso Consenso de Washington, se conforma a base de un cuerpo de expertos y funcionarios no electos. Bien, retomemos un momento la enumeración de artículos que cité al principio. Entre ellos hay uno fechado a 2 de marzo del 2012, escrito por el profesor Josep María Colomer, que veía la designación de Monti como una oportunidad, como una solución. El artículo se llamaba El fin de la democracia estatal y avanzaba en parte la tesis del libro que publicó hace un par de años, El gobierno mundial de los expertos. Su propuesta es muy clara. Dando implícitamente por sentado el fin de la historia, en los términos de Fukuyama, la cuestión es organizar la gobernanza multinivel, ¿no? Global, multinivel, a nivel supranacional, nacional, estatal y local, en la cual ya nos encontraríamos, de hecho, aunque en una situación imperfecta. Pese a las apariencias, la perspectiva no es totalmente, digamos, de pensamiento de wishful thinking, como se dice, ¿no? De pensamiento deseado, ya que Colomer conoce bien que las grandes instituciones internacionales, empezando por el calendario gregoriano o los sistemas de pesos y medidas, son producto de una hegemonía imperial. Su idea es que nos valgamos de las instituciones heredadas posteriores a Bretton Woods y la Segunda Guerra Mundial y vayamos hacia un orden global en el que de alguna forma los expertos nos lideren. Los expertos, como bien recoge, nacieron en su momento de los grandes cuerpos funcionariales, lo hemos visto antes, o bien, como fue el caso de Estados Unidos, surgieron de las agencias independientes y suprapartidistas de esta nación.
expertos que, si ya no sujetos a una legalidad racional internacional, ¿no?, en los términos de García Pelayo, obedezcan al menos a los principios de la nueva gestión política, nueva gestión pública, perdón, ¿no?, de eficacia, y sean seleccionados por mérito y experiencia y respondan cumplidamente de sus actos a través de mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Precisamente estas nuevas, digamos, medidas de contrapesos y, sobre todo, rendición de cuentas es lo que veíamos que fallaba en García Pelayo. En fin, en última instancia, lo que propone Colomer es ampliar el concepto de democracia de modo que su legitimidad a escala global no venga ya dada o no se derive de la que sale de las urnas, sino que se derive de los criterios de transparencia, conducta ética y evaluación que rigen en tales organismos. Así, la clave última de este modelo se encontraría en la arquitectura institucional, en la ingeniería institucional, en una institucionalización que ha rebasado el perímetro nacional y que ha empezado a internacionalizarse. Pues bien, de aquí, a mi parecer, lo que queda hoy de tecnocracia. ¿Se ha conformado finalmente una élite con intereses comunes? ¿Se sitúan por encima de las decisiones políticas? ¿Nos gobiernan realmente? Insisto en que soy muy renuente a creer en esa unificación de razones que son luego razones técnicas. Sí quisiera mencionar que el cambio de escala hacia la supranacional me parece imprescindible, al menos en todo país que no tenga unas dimensiones análogas a las de Estados Unidos, India o China, etc. Ahora bien, que vayamos a una gobernanza global o, en cambio, como yo más bien pienso, hacia una situación de bloques regionales, está por ver. Para acabar este recorrido, quisiera mencionar al que de alguna forma podríamos considerar como el ideólogo adelantado de la tecnocracia, si es que me permiten la expresión. Hablo de Alexander Kojève. Kojève, ¿no?, escrito en español. Alexander Kojève, estudioso de la filosofía de la historia de Hegel y en quien Fukuyama se inspiró para su libro. Es que a Kojève le daba perfectamente igual que triunfase el capitalismo o el comunismo, aunque se sospecha que fue agente de la KGB, puesto que el fin de la historia ya lo habría atestiguado el propio Hegel al ver en Viena a Napoleón como el espíritu del mundo a caballo. Lo demás no era sino una disputa en epílogo entre hegelianos de izquierda frente a hegelianos de derecha. Como bien decía Kojève, Marx es Dios y Ford es su profeta, ¿no?, Henry Ford. Por no hablar de la famosa nota a pie de página en sus lecciones, introducción a la lectura de Hegel. Voy a citarles algunos fragmentos de esta nota a pie de página porque son muy... Tengo una fotocopia del libro en francés, pero lo traduzco sobre la marcha. Al principio él decía, se puede incluso decir, desde un cierto punto de vista, que Estados Unidos ha llegado ya al estado final del comunismo marxista, año 1950, ¿no?, que Estados Unidos ha llegado ya al estado final del comunismo marxista, visto que prácticamente todos los miembros de una sociedad sin clases pueden ya apropiarse, desde ya, ¿no?, de todo aquello que deseen. Y luego más adelante decía, varios viajes comparativos efectuados entre 1948 y 58 a los Estados Unidos y la URSS me dieron la impresión que si los americanos son una especie de soviéticos enriquecidos, es porque los rusos y los chinos no son más que norteamericanos todavía pobres. Y llegué incluso a la conclusión de que el American Way of Life, ¿no?, el estilo americano de vida, era el estilo de vida propio del periodo posthistórico. Y la presencia actual de Estados Unidos en el mundo prefiguraba el futuro presente eterno de la humanidad toda entera. El regreso del hombre a la animalidad aparecía no ya como una posibilidad del porvenir, sino como una certidumbre ya presente. Lo que pasa es que luego Kojève matizaba esto y decía que en realidad
era una impresión apresurada porque los que realmente reflejaban este estado de vida posthistórico eran los japoneses, no los americanos, por el concepto de esnovismo. Y entonces aquí decía, bien, no sé por qué no lo tengo marcado, pero bueno, es que traducir toda la nota se queda más a lo largo, pero bueno, viene a decir que el esnovismo, por así decir, expresaba un formalismo vacío, sin contenido. El esnovismo propio de las formas rituales de Japón, ¿no? Y que ya, digamos, en ese Japón modernizado pos Segunda Guerra Mundial, este formalismo seguía ritualizado, seguía presente, pero ya sin contenido alguno, y que al menos este formalismo dotaba de un cierto componente humano a la humanidad, ¿no? A la humanidad precisamente, mientras que la animalidad propia del consumo norteamericano era, digamos, demasiado bestia, por así decir. Entonces, que ese componente formal que dotaba el esnovismo a los japoneses hacía que realmente los japoneses fuesen realmente la mejor reflejo de ese hombre posthistórico. Bueno, luego si eso intento, no sé por qué no lo he marcado, lo intento decir, pero bueno. En fin, lo que quería un poco remarcarles es ¿no? Esta especie de más allá, ¿no? De la izquierda y la derecha, pero al mismo tiempo, ¿no? Lo interesante en Kojève es que, además de su faceta, sobre todo en los años 30, de profesor y de intérprete de Hegel, se dedicó, tras la Segunda Guerra Mundial, a contribuir silenciosa pero decisivamente a la construcción de la Unión Europea como funcionario del Estado francés, lo cual no deja de ser todo un presagio, y de ahí que le tome, si no como el filósofo de la tecnocracia, sí como el filósofo del fin de las ideologías, y por lo tanto como aquel que deja el terreno libre para los tecnócratas. Bien. Y bien, frente a esto, ¿qué ha aparecido? En primera instancia, ante la razón técnica parecía que habría de alzarse esa razón crítica o dialógica que teorizan los defensores del contractualismo y la democracia deliberativa, ¿no? La propuesta, como es sabido, tiene en Jürgen Habermas a su principal representante, ¿no? Y consiste en acordar el mejor argumento por vías racionales en el contexto de un espacio de debate público, una situación ideal del habla, no expuesta ya a los criterios unidimensionales de la razón instrumental. Ese mejor argumento, según esta argumentación, ¿no? Según este razonamiento, habría luego de institucionalizarse jurídicamente hasta penetrar en los sistemas de decisión políticos y administrativos. No obstante, considerar la existencia de una razón instrumental unificada en detrimento de la pugna de estrategias y operaciones que se desarrollan en los cursos de acción de los diferentes campos de actividad humana, ya hemos visto que conduce a la metafísica. Y al mismo lugar nos llevaría a hablar de una racionalidad crítica en el vacío, sin referencias, libre o retóricamente dialéctica, si no sabemos a dónde queremos llegar. En ese sentido, cabe afirmar que toda racionalidad es estratégica, dado que incluso si se proclama axiológica o valorativa, ese valor es igualmente tomado como un fin al que llegar. Salvo, por supuesto, que nos queramos desprender de toda lógica como órgano de la razón. Pues bien, este desprendimiento de la razón en favor de las emociones es precisamente lo que me parece que está en el núcleo del populismo, y de ahí el planteamiento dicotómico que les estoy presentando, ¿no? Entre populistas y tecnócratas. El dilema no se produce, pues, o al menos esta es mi perspectiva, entre razón instrumental y razón crítica, sino entre racionalidad y sentimiento. Por supuesto, habría que matizar mucho esto, ¿no? No hay un solo racionalismo, y asimismo la neurología nos proporciona pistas para ponderar el papel de las emociones en el discernimiento. Ahora bien, la sentimentalidad que anida en el populismo es, si se me permite la expresión, más básica, ¿no? Lo digo sin ser peyorativo, ¿no?
llega sofisticadamente a las teclas sensibles de nuestro cerebro, pero es más básica en tanto no aquieta o modula la impulsividad, sino que la favorece. Por supuesto, el populismo al que me estoy refiriendo es el actual, el que hoy, digamos, en este presente vivimos y atestiguamos, aunque quisiera de todas formas presentar brevemente algunos antecedentes. Ciertamente la etimología y los mismos teóricos del populismo nos remiten con frecuencia al término plebs, a los plebeyos, cosa que a mí me sorprende un poco porque los plebs, al menos en el inicio de la República Romana, no eran ni mucho menos los pobres o desahuciados, aunque también habría desahuciados y pobres entre los plebeyos. Eran simplemente aquellos que no habían contribuido a fundar a la República. Ahora, había familias plebeyas ricas y que las había, bueno, aparte de la documentación, etcétera, lo prueba además que muy pronto los plebeyos empezaron a gozar de los mismos derechos políticos que los patricios y en consecuencia ocupar magistraturas y consulados y abusar incluso del tribunato de la plebe. Lo único que se me ocurre es que precisamente, al contrario que los patricios, no estaban unidos. Entonces cobre sentido algo así como una proclama tipo plebeyos del mundo unidos, ¿no? En fin, este recurso a la plebs no es que me parezca muy satisfactorio. Por otra parte, desde el punto de vista de la historia de las ideas y los movimientos, sabemos que los primeros populistas fueron los narodnik, rusos críticos frente al zar de finales del siglo XIX, que idealizaban el mundo rural bajo la ascendencia de las ideas románticas de Herder o Rousseau. Se trató de una especie de movimiento agrario, reactivo, con un punto antiprogresista, casi diría que ludita, antimaquinal, lo que ciertamente nos coloca en las antípodas de los tecnólogos decimonónicos. No obstante, el alcance de su componente revolucionario fue limitado, tanto más tras las críticas que recibieron por parte de los bolcheviques, de Lenin, y sobre todo les dedicó, ¿no?, a qué herencia renunciamos. Un segundo momento populista, más conocido y que realmente puede considerarse como el antecedente real de lo que hoy atestiguamos, fue lo que representaron las presidencias de Vargas, de Getúlio Vargas en Brasil, y, desde luego, el peronismo en Argentina. Empieza a aparecer aquí los rasgos definitorios consabidos como el liderazgo carismático y la desintermediación entre líder y pueblo. Los estudios de referencia corresponden al sociólogo italo-argentino Gino Germani, quien explicó el asunto en términos funcionalistas, como efecto de la transición de una sociedad tradicional a una modernizada, industrializada justamente, por efecto de la sustitución del modelo de importaciones. Y en el que las demandas de las nuevas masas urbanas, en su, como se dice, revolución de las expectativas, quedaron insatisfechas hasta la llegada de una oleada anti-statu quo, multiclasista, sin ideología definida, o más allá de la izquierda y la derecha, que promovió el voto universal y creó los primeros sistemas de protección social. El juicio que esta experiencia suscite, como una especie de transición fallida a una institucionalidad europea, como una especie de transición fallida a una institucionalidad europea y por ende filoautoritaria, o por el contrario, el juicio positivo que esta experiencia suscite como una especie de depuración a lo largo de los años de democracia, una democracia más allá de la democracia, el juicio que tengamos sobre ello, decanta en gran parte la consideración peyorativa o benigna con la que hoy se habla de populismo. Y de forma muy benigna, por fin, se pronunció el último teórico del populismo, discípulo de Germani, y por supuesto argentino, Ernesto Laclau, ¿no?, el más conocido, cuyo título más célebre precisamente se llama La razón populista, que nos podría servir de contrafaz de esa razón técnica de la que venimos hablando. Si no fuese porque esa razón populista está más cargada de afectos y de simbología que de otra cosa. Voy a intentar explicarlo lo más rápidamente posible, ¿no? Laclau distingue entre dos formas o lógicas, como él dice, de reivindicación que puede esgrimir una sociedad. Una reivindicación heterogénea u otra homogénea. Las demandas heterogéneas son más fácilmente asumibles por el sistema, por la institucionalidad. Pero cuando las demandas se presentan, diríamos, encadenadas, cabe romper el sistema. Por supuesto, esto sucede cuando se produce una gran crisis y el sistema vigente le resulta más complejo gestionar las reivindicaciones y las demandas.
piensen ahora en esos problemas derivados de la crisis y de la automatización de los que les hablé al principio. Entonces es cuando cabe ir agregando demandas insatisfechas en lo que se llama una lógica equivalencial, de equivalencia de demandas, pero bajo la bandera de una sola de ellas. Esa bandera, llámese paz, democracia, igualdad, soberanía, lo que sea, opera como un significante vacío, como dicen, como un símbolo cargado de significados que al cabo no se refieren a nada salvo a una gran emoción, que aglutina todos los descontentos y que se condensa en la figura de un líder. Además, la cosa no acaba aquí, porque de lo que se trata, al cabo, no es de ganar unas elecciones, o no solo, sino de refundar un sistema que se presume como caduco, corrompido o inútil. Un sistema que se ve en suma como la representación del enemigo. Y aquí es cuando entra el famoso concepto de hegemonía, toda vez que la meta es, en palabras de Laclau, patear el tablero y establecer unas nuevas reglas de juego. En resumen, lo que se viene a decirnos es que todo sistema político se articula sobre un momento fundacional simbólico en el que pugnan amigos contra enemigos. Y en el que pugnan ya no para solventar una demanda concreta, diríamos, sobre las pensiones o sobre las tasas académicas o sobre el precio de la luz, no. Pugnan sobre la suma de todo esto y pugnan, más aún, nada menos que sobre el sentido de la vida comunitaria. Sin minusvalorar su componente épico o su punto noble, no me negarán un pozo teológico en esta concepción. Y es que el populismo no sería una opción frente a otras, sino que sería aquello que anida en el núcleo de toda opción, una especie de impulso primigenio, creador, y que en el fondo tiñe toda nuestra actividad humana. De ahí la repolitización, que no radicaría, al menos en un principio, en la politización sectaria o partidista de un asunto cualquiera, sino en un darse cuenta, en un desvelamiento de que todo es política. Este tipo de ideas, por lo demás, parecen servir para derrocar antiguos sistemas y redactar nuevas constituciones, pero, y tal es su flaqueza, tienen serios problemas para consolidar un sistema institucional estable, una burocracia precisamente perdurable en el tiempo. Existen otras decantaciones teóricas del populismo, aunque ya no autodenominadas como tal, y con dificultades igualmente de institucionalidad. Más aún si hablamos de institucionalidad internacional. Está por ver, por ejemplo, si Trump se va a consolidar o no institucionalmente. Y lo que parece más inverosímil todavía es una internacional populista. Ahora bien, que sea inverosímil no quiere decir que no sea factible. A mí siempre me gusta recordar que la nueva derecha de Alain de Benoist, de la que bebió en sus orígenes el Frente Nacional francés, lleva reivindicando el concepto de hegemonía cultural de Gramsci desde los años 70. Y que en su diario de estirpe pagana critican al liberalismo, a la democracia representativa, a los organismos internacionales y a la deshumanización de la técnica en un sentido heideggeriano. Pues bien, el alcance de su visión ha sido siempre supranacional, europeísta, aunque infructífero de momento. Y mayor alcance internacional profiere Alexander Dugin, el ruso, desde su nacional bolchevismo euroasiático, que clama por una unión antiliberal que aglutine a extrema derecha, a extrema izquierda, al ecologismo y al islam. Ahora bien, todos, desde Laclau a Dugin, reivindican con orgullo las enseñanzas de Carl Schmitt. Que Carl Schmitt se haya convertido en un referente del pensamiento de izquierda, para mí es un misterio. Pero también otro síntoma de que los referentes de definición política están cambiando. Y de hecho, si antes dije que Coget podía ser calificado como el ideólogo de la tecnocracia, ahora es Schmitt quien se alza como el ideólogo último del populismo, o si me permiten el juego de palabras, como el tecnócrata del populismo, o mejor aún, como el teólogo del populismo. El mismo Carl Schmitt también habló del fin de las ideologías en un ensayo de 1929, la época de las neutralizaciones y las despolitizaciones. Se refería entonces al declive de la vida espiritual de los últimos siglos en Occidente, donde se habría pasado de un momento teológico en el siglo XVI a otro metafísico, a otro posteriormente moral humanitario, para acabar al final en la fase económica del siglo XX. O valdría decir tecnocrática,
en tanto ese momento económico estaría asociado al industrialismo y a la técnica, hasta el punto de que, y cito a Carl Schmitt, el siglo XX aparece desde el inicio como el siglo no solo de la técnica, sino también de una fe religiosa en la técnica. El caso con Smith es tener fe, porque claro, ahí sí que radica la fuente del sentido. Y más le parece valer al alemán la idea original, la fe teológica, que la copia, la fe tecnológica. Sea como fuere, creo que ante el populismo nos encontramos en un escenario contrapuesto al de la tecnocracia, porque si en esta lo que parecía es que las ideologías se daban por muertas, con el populismo pasa lo contrario, que todavía no han nacido, y que en el propio populismo estriba su fuente, puesto que su desarrollo está por venir. Por así decir, mientras que la tecnocracia sería la ideología del fin como consumación de las ideologías, más que como ideología triunfante, como ideología envolvente, pero a todo pasado, algo así como receptiva, el populismo en cambio sería la ideología del inicio de las ideologías, también envolvente, pero en sentido contrario, proyectiva hacia el futuro. Y esto nos lleva a la última dicotomía que quería presentarles, que es la que, por seguir con la terminología de Carl Schmitt, confronta el concepto de lo político con el concepto de la política, y que de alguna forma expresa la dualidad de la que he estado hablándoles. Sobre esta distinción han trabajado algunos autores, en España y el profesor Javier Francé la ha trabajado bastante, y recupera no solo las obras de Schmitt o Laclau, sino de todo un conjunto de pensadores, sobre todo franceses, como Lefort, Bourdieu, Rancière, que postulan que lo político constituye el ámbito de cristalización del sentido comunitario, que es de suyo rupturista, creativo, fundamentador, aunque contingente, en tanto no viene necesariamente determinado por factores externos. Frente a él aparecería el concepto, diríamos, tradicional de la política, uno más entre las dimensiones que nos rodean, ¿no? La biología, la historia, la economía. Y en esta concepción parece que la política a menudo se subordina a estas otras dimensiones, aunque yo prefiero hablar de coordinación. Un concepto de todas formas, ¿no? El de la política tradicional, que representaría el orden institucionalizado de la administración y de la reiteración por fin, según los autores mencionados, de un sentido previamente instaurado. Bien, no sé yo hasta qué punto cabe acoplar esta distinción a la dicotomía de la que les he hablado, ¿no? Entre populistas y tecnócratas. Pero yo creo que existen ciertas conexiones, porque parece en el fondo que de lo que se trata para los adherentes a lo político es de romper con el sistema. Y es cierto que el sistema, tanto más si es tecnocrático, nos puede parecer odioso. El mismo dilema nos puede parecer odioso si lo interpretamos como un escoger entre el fundamentalismo democrático frente al fundamentalismo científico, ¿no? El fundamentalismo democrático de los populistas frente al fundamentalismo científico de los tecnócratas. Sería una especie de dicotomía al límite de esta dicotomía. No obstante, como criterio aún extravagante de decantación sobre una de estas dos alternativas, me permito lanzar este criterio, ¿no? Por volver también a cuestiones que se han tratado desde esta escuela. El profesor Íñigo Ongay hizo una conferencia, pronunció aquí una lección sobre voluntarismo frente a intelectualismo, ¿no? En la Edad Media. Y creo que, aunque resulte extravagante, ya digo, esto nos puede servir un poco de referente, ¿no? Hablaba Íñigo Ongay, entre la diferencia entre el voluntarismo en escoto, ¿no? Frente al intelectualismo racionalista de Santo Tomás, que se aplica en la filosofía ambiente de nuestro presente, ¿no? Entonces, le digo que puede servir como criterio porque no estaría, ¿no? Me pregunto, ¿no estaría el concepto de lo político asociado a esa metafísica voluntarista franciscana de un Dios, entiéndase que aquí como un soberano político omnipotente, de potencia absoluta, arbitrario,
más allá de todo límite, que entiende como contingente toda la realidad mundana y que no está condicionado por ninguna causa o determinación externa, por más objetiva que ésta sea. Al menos la tecnocracia está demarcada por la razón, salvo por supuesto que caiga en fundamentalismo. Muchas gracias. Bueno, quedó... Bien, una cuestión, bueno, simplemente una cuestión antes de dar en el cartel anunciador de la conferencia aparece simplemente a título un poco informativo, ¿no? por justificación, aparece un cartel de Le Corbusier, es un diseño conceptual que refleja su proyecto de ciudad de 3 millones de habitantes y, bueno, más allá de las connotaciones ideológicas y políticas de este cartel, al fin y al cabo Le Corbusier era un liberal, más o menos, bueno, tipo moderado. Sí que bueno, me gustó planteárselo como cartel por el espíritu, ¿no? digamos, de tecnólogo, ¿no? que había en el trasfondo de los proyectos arquitectónicos de Le Corbusier, ¿no? Él era un amante de la tecnología, de los aviones, de los automóviles, tenía una mentalidad práctica, racional, funcionalista, era un defensor de la industrialización como medida de progreso y, bueno, y luego además para él la vivienda era una especie de máquina para habitar, ¿no? Aparte de que tenía algunas ideas utópicas, pensaba que la arquitectura podía transformar el mundo, pero bueno, simplemente a título un poco de epílogo justificativo. Ahora ya creo que había una pregunta ya. Sí, yo desde una perspectiva europeísta, que es un tema sobre el que se plantean cuestiones últimamente en este lugar, desde una perspectiva europeísta y después de la experiencia de Grecia, de Portugal y de Irlanda, con el rescate, la intervención de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo, Comisión Europea, ¿cómo ves la propuesta de la mutualización de la deuda nacional? En España está en torno al 100% del PIB y hemos estado en situaciones límite en relación con lo que ha pasado en Grecia o en Portugal. Hemos estado en situaciones límite. ¿Cómo ves la propuesta de mutualización de la deuda con la ponderación que quepa hacer a quien le corresponda de los activos y de los pasivos del Banco Central Europeo? Bueno, vamos a ver, es una pregunta ciertamente técnica que no sé si voy a saber responder, pero bueno, voy a dar un poco mi impresión, ¿no? Vamos a ver, por lo que he podido leer, el exministro de Asuntos Exteriores, Margallo, ha publicado un libro sobre la Unión Europea, ¿no? Él es un europeísta convencido en el que propone, digamos, esta mutualización de la deuda a nivel europeo, cosa con la que, digamos, parece ser un poco lo más parece ser, ¿no? Yo propongo ser lo más racional, lo más equitativo, lo más coherente con el proyecto europeo. Más allá de la opinión que se tenga sobre el proyecto europeo, parece que es como un poco lo que más se encauzaría a aquello, ¿no? El problema, al parecer al juicio de los expertos, ¿no? Y bueno, y también que son cuestiones de mentalidad, es la aceptación por parte de Alemania, ¿no? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Que ellos acepten, digamos, para pagar esas deudas, ¿no? Solidariamente, ¿no? No pagar, pero bueno, mutualizar la deuda, dado que, bueno, yo sí que recuerdo un tema que se planteó cuando el proyecto del euro, es que en Alemania, cuando se estuvo un poco, digamos, avanzando sobre estos temas, pero sobre todo en la cuestión del euro, que sabemos que además benefició a la moneda alemana, ¿no? Se le prometió por parte de las autoridades alemanas que jamás tendrían que pagar la deuda de otros países europeos. Entonces, a la luz de lo que ha pasado durante estos tiempos, ¿no? Pues no, digamos, los ciudadanos alemanes, ¿no?
no parece que digamos que estén muy por la labor, ¿no? Sobre todo, no solo los ciudadanos, sino también, bueno, digamos, los financieros, etcétera. O sea, que digamos que hay un problema de que incluso podría plantear ciertas restricciones de tipo electoral, ¿no? Sabemos además que justo este año hay elecciones en Alemania. Así que, bueno, o sea, digamos que desde un punto, mi respuesta, digamos, de forma más sencilla es: dentro de los parámetros, digamos, programáticos de la Unión Europea, la mutualización de la deuda parece lo más coherente, en el sentido expresado por el exministro Margallo en su libro, no me acuerdo cómo se llama, es su último libro que ha salido ahora, coescrito con otro funcionario europeo, pero ello puede, digamos, generar el rechazo por parte de ciertas potencias acreedoras, ¿no? Y no solo potencias, también en el norte de Europa, Finlandia, etcétera, etcétera. O sea, que puede crear ciertas reticencias. Y ahí también caben, digamos, planteamientos pues, de tipo más cultural, incluso religioso, ¿no? La mentalidad protestante, más allá de lo que podamos también, de los juicios que nos pueda deparar, es que una deuda es casi pecado, ¿no? Es casi una cosa que no se puede, en la que no se puede caer. O sea, son muy estrictos en ese tipo de cosas, con lo cual, digamos que, bueno, que ya digo que puede generar ese tipo de suspicacias. No obstante, a la vista del clima actual, presente, ¿no? de este 2017, casi diría que este es un tema, no es menor, evidentemente, pero secundario, porque lo que puede estar en juego es algo más que problemas de reparto de solidaridad, ¿no? En primer lugar, o de reparto de riqueza, ya que lo que puede estar en juego es la propia supervivencia, ¿no? En función de los resultados electorales en Francia, Alemania, notablemente de este año, puede haber, digamos, otro tipo de problemas mayores, ¿no? Quizá precisamente la resolución de esos problemas mayores sea profundizar en este tipo de mecanismos, ¿no? Esta es un poco mi respuesta, un poco superficial. Muy bien, pues nada, tengo que felicitarte, porque hay varias cosas que nos has proporcionado, ¿verdad? Debido a tu formación en filosofía política, pues has hecho una lección magistral en la línea de con pocas palabras ponernos frente o al lado de autores como Galbraith, Diverger, Dunham, Kojève, Fukuyama, y es muy de agradecer porque se ve que tú esto lo conoces bien y lo que nos dices pues es muy oportuno y nos ha permitido pues qué sé yo, refrescar ese campo que a lo mejor pues lo teníamos un poco olvidado. Y luego, por otro lado, pues no te has quedado en esa dimensión, podríamos decir, sociológica, sino que también pues has hecho citas importantes de grandes de la filosofía, como son Comte, Hegel, Marx, ¿no? En los que me voy a centrar. Y además, claro, tampoco te has olvidado de la realidad existente, ¿no? El caso italiano, Monti, el caso español, López Rodó, y además todo ello sobre un trasfondo, sobre la base de un binomio pues muy atinado y muy acertado, que es justo la contraposición entre tecnologismo y populismo, ¿no? Cosas que están ahora mismo en el candelero, que ponemos la radio y en cualquier tertulia pues están continuamente con estos dos términos, en las televisiones, en la prensa, en fin. Y tú, en cierta medida, pues nos ayudas a poner sobre la mesa y a obligarnos a hacer un análisis un poquito más allá de lo que van los propios periodistas, en una palabra, claro, y esto es de agradecer.
Bueno, y como resulta que Gustavo Bueno Sánchez te ha presentado como un conocedor de la filosofía política de Gustavo Bueno, claro, efectivamente, pues yo quisiera hacerte un planteamiento, a ver qué te parece y a ver si podíamos ahondar por ahí, ¿no? Vamos a ver, partiendo naturalmente de la teoría del Estado, sí. La sociedad política, que tú probablemente, pues eso, seas la persona que mejor lo conozcas de los que estamos en la sala. Pues nada, sencillamente ver digamos, en las sociedades tecnológicas, precisamente, pues una situación política en la que la capa basal, digamos que ha tomado preponderancia sobre la capa conjuntiva, incluso sobre la capa cortical, que ha quedado un poquito al margen, aunque por supuesto hay tecnología militar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pues este es un tipo de sociedad política que en su caso límite, pues digamos que se ha reproducido en algunas etapas de la historia, ¿no? Mientras que el populismo, en términos, a ver qué te parece y cómo contestarías tú a esta manera de haber escuchado yo tu conferencia, dando por supuesto que estas nociones de la filosofía política, del materialismo filosófico, pues están dentro de ti de alguna manera y que tú has funcionado con ellas, ¿verdad? Mientras que el populismo, precisamente en la medida en la que has hablado de demandas insatisfechas, has hablado del peronismo, pues tendría que ver precisamente con una situación política en la que los poderes ascendentes de la capa conjuntiva, precisamente por ese grado de inestabilidad que tú les has, con el que tú les has catalogado, pues estarían precisamente atisbando la posibilidad de convertirse en poderes descendentes. Y de hecho en algunos casos se ha dado, y en el caso español pues lo estarían pensando. En el caso argentino se habría culminado y entonces pues tendríamos naturalmente la superioridad de la capa conjuntiva sobre todas las demás, pero en la medida en la que no sería la transmisión de lo que podríamos llamar las oligarquías anteriores, sino que sería justamente el poder ascendente que de alguna manera ha desbancado a una oligarquía en términos políticos, ¿verdad? Y que esto pues es tan viejo, y tú lo has apuntado. A mí me gustaría indicar que en cierta medida esta figura del populismo pues está ya de alguna manera realizada en los tribunos de la plebe. Tú has hablado de la plebe y de alguna manera pues no te atrevías a decir que este sería un precedente. Yo pienso que sí, incluso podemos ir más atrás, es decir, a la Grecia de Pericles, en una palabra, vamos, y entonces ver ahí en acción a los demagogos que Aristóteles naturalmente pues los llama sofistas, los sofistas de la política, que utilizan un género de retórica que normalmente es el peor de los géneros posibles, que es el género epidíptico, y que de alguna manera pues tratarían de desbancar a las oligarquías, que sería justamente el gobierno de los tecnócratas, de los ingenieros, de los industriales, y que justamente Aristóteles en la política lo que dice sencillamente pues es que una sociedad política que no sabe limar estas diferencias pues puede entrar en una guerra civil y entonces pues la cosa es y que un triunfo desmesurado de los demagogos pues lo que hace es desbancar a las oligarquías y provocar una crisis profunda en esa sociedad política que solo se recompone cuando las oligarquías en el exilio vuelven otra vez. Esa es la tesis de Aristóteles, ¿verdad? Bueno, en una palabra, que lo que tú planteas aquí pues es una situación propia que ya de alguna manera se remonta a los orígenes de la filosofía política, que eso está en la política de Aristóteles, ¿verdad?
y que luego trasladado a la edad moderna y contemporánea, sin duda alguna, pues ahí entran en juego los tres grandes autores que tú has puesto, ¿verdad? Que son Comte, Hegel y Marx, claro, sin duda alguna. Es decir, el gobierno de los funcionarios, por supuesto que es la moralidad realizada, Estado, sociedad civil y familia, pero luego Marx pues da la vuelta a esa situación y entonces pues entra en una especie de populismo otra vez, en la medida en la que es el proletariado el que tiene que desbancar a las oligarquías. Bueno, que en una palabra, que esta cuestión que estamos viviendo ahora serían en todo caso modulaciones de una vieja situación muy bien conocida por los grandes pensadores de toda la vida, y que en nuestro caso pues lo que hay que hacer es analizar las novedades de esas variaciones propias, digamos, de la dinámica entre las capas de la sociedad política. Es decir, que no es nada nuevo, que el populismo actual sencillamente pues es un tipo de demagogia, y precisamente en algunos casos donde esa situación pues no se puede separar claramente. Por ejemplo, el caso norteamericano, pues resulta que estamos también ante situaciones tecnocráticas. Es decir, que este nuevo presidente, pues podríamos decir que lo que hace desde su pretendido populismo pues es instaurar de nuevo una especie de gobierno oligárquico a la manera como la entendía Aristóteles, ¿verdad? Pero además un gobierno oligárquico con una orientación, podríamos llamar hoy día de derecha, pero de una derecha socialista, porque sus proyectos fundamentales son relacionados con la obra pública, en el mismo sentido en el que podíamos aplicárselo a López Rodó y compañía, ¿verdad? Bueno, sencillamente felicitarte por esta exposición, en la medida en la que nos obligas, ¿verdad?, a replantearnos estas cuestiones para ir más allá de lo que tenemos que necesariamente escuchar digamos a los medios de comunicación, que se quedan con unas visiones muy estrechas, y que desde el materialismo filosófico la teoría del Estado nos permite contemplar esto desde otra dinámica. Esto es lo que quería plantearte. No, en efecto, digamos que esta exposición está planteada en un formato de conferencia, por así decir, más o menos redonda, pero esto, digamos, es una primera aproximación a algo que, bueno, que ya veremos, no me comprometo a nada, pero ya veremos si puedo seguir un poco, digamos, penetrando en el campo de estudio y viendo un poco, pues bueno, afinando más, investigando más, y bueno, y digamos que plantean una investigación más completa y articulada, que en su caso también, digamos, estudie ese tipo de coordinaciones con teorías del Estado distintas, entre ellas, por supuesto, la de Gustavo Bueno. Evidentemente, es ciertamente la capa basal, que es donde precisamente están los planificadores, ¿no? Es digamos, el campo en el que están, digamos, de alguna forma mejor reflejados los tecnócratas, por así decirlo, ¿no? Y hay una predominancia, ¿no?, de la capa basal sobre la conjuntiva, como bien advertías, más allá de que la capa cortical, la capa, digamos, de defensa y de articulación de los ejércitos, se produzca un componente de innovación, en fin, evidente. Y con respecto a la posición del populismo, pues sí, estaríamos en la capa conjuntiva. Lo que pasa es que el populismo es un fenómeno tan inasible que realmente, claro, por un lado, enlazando con la exposición un poco con las consideraciones históricas que acabas de mencionar, evidentemente no es nada nuevo si tenemos la división famosa, ¿no?, canónica, ¿no?, de Aristóteles, ¿no?, de formas de gobierno, monarquía,
aristocracia república o democracia, ¿no? según versiones, y sus degeneraciones, ¿no? Oligarquía, bueno, tiranía, oligarquía, demagogia, y como estaríamos, digamos, asistiendo a este mismo ciclo de alguna forma con todas sus variaciones que sean, pero bueno, teniendo en cuenta además que la monarquía nunca es gobierno de uno solo, porque luego, digamos, sobre el plano material es imposible que gobierne uno solo. Hay, digamos, al fin y al cabo una suerte dicho mal y pronto, pero vamos, una suerte de dialéctica entre oligarcas y demagogos, por así decir, ¿no? Eso sería un poco otra forma de decir lo que estoy diciendo, ¿no? Entre tecnócratas y populistas, entre oligarcas y demagogos, con lo cual nada de lo que estamos presenciando evidentemente es nuevo y es absolutamente reinterpretable bajo esas categorías, ¿no? Si es que queremos interpretarlo así. No obstante, creo que siendo esto así, y seguramente la historia de la razón Aristóteles, ¿no? Por supuesto, creo que hay el concepto de populismo, sobre todo que manejan los que se sienten, digamos, no tienen complejos en manejar esta noción, ¿no? No lo del caso de Trump, que es un caso que realmente conozco menos, ¿no? porque realmente creo que es un fenómeno tan inesperado, tan chocante y tal, que todavía todavía no sé si existen categorías de análisis, todavía, pero sí que existen, pero no me atrevo a, digamos, hablaba más de ese populismo, digamos, que se siente confortable con esa misma denominación, ¿no? Que tiene raíz latinoamericana, iberoamericana, que sea, y creo que ahí, claro, hay un componente que tampoco es nuevo, evidentemente, pero creo que si ahí tuvo pregnancia, por así decir, es porque también estuvo asociado o ha estado asociado con movimientos o con reivindicaciones o con construcción de identidades nacionales, por así decir, ¿no? Entonces, claro, eso tiene su explicación, entre comillas, dado que, pese a, evidentemente, su historia, en las naciones iberoamericanas, pues de alguna forma tienen una historia comparativamente con Europa, al menos, ¿no? Más breve, ¿no? Entonces, a lo mejor la construcción de sus identidades nacionales puede estar sujeta a más debate, desde mi punto de vista, que la de aquí, ¿no? Puede o no estarlo, pero vamos, creo que es un poco, o sea, si ha calado ahí la tesis populista en Argentina y luego posteriormente en otras naciones tipo Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Es porque realmente quizá a lo mejor había todavía una especie de, digamos, claro, porque las trayectorias, digamos, históricas y categoriales de las propias naciones, pues corren a un ritmo distinto a las de Europa, ¿no? Sencillamente, ¿no? El concepto de soberanía en las naciones iberoamericanas no se discute, es un concepto muy asentado y que defienden con orgullo, pero precisamente una de las claves es porque precisamente su emancipación y su afirmación en soberanía es comparativamente reciente, ¿no? Pues 2 siglos. Y eso hace que, digamos, que en la construcción, en sus imaginarios, etcétera, esas tesis populistas en las cuales hay un componente muy nacional, eso cale de alguna forma. Digo que eso es un poco la novedad, entre comillas, ¿no? Con respecto a los análisis de Aristóteles, en los que también está, pero un poco la novedad o el aspecto diferencial. Entonces, claro, aplicar esto a naciones como la española, que están más rodadas históricamente, pues claro, tiene una cosa, yo creo que ahí es cuando ya la cosa chirría más, ¿no? Porque claro, por ejemplo, cuando se propone a refundar, ¿no? Nuevos mitos y nuevos relatos narrativos para la nación española, pues es una cuestión que yo creo que es un poco, claro, no puede calar, ¿no? O sea, no puede calar a lo mejor entre algunas personas, ¿no? Pero realmente los símbolos, más allá de la consideración ideológica que se trate, ¿no? Los símbolos pues ya existen, por así decir, ¿no? Evidentemente, pues bueno, se puede hacer de alguna forma, pues a partir de la guerra civil se puede hacer algún tipo de instrumentalización, pero vamos, o sea, la nación española no se refunde, se crea de la noche a la mañana. Y no porque vaya a haber una nueva constitución o el debate constitucional, por ejemplo, ¿no? Pues se puede quedar la constitución como está, puede haber pequeñas reformas o puede haber una nueva. Pues es que incluso en el caso extremo y muy poco probable, ¿no? Al menos si más o menos se perdura este juego de fuerzas políticas actual,
en el caso muy poco probable de que hubiese una nueva Constitución, pues esto tampoco significaría gran cosa, ¿no? Por así decir, en términos históricos, por mucho que sus impulsores pensasen que están refundando un nuevo relato narrativo. Entonces, claro, pero sí que ese componente, digamos, en Iberoamérica sí que ha calado, ¿no? Y que yo creo que es un componente algo, digamos, novedoso, aunque también evidentemente es interpretable bajo lo que es la historia de la construcción de las identidades nacionales, por así decir, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues podríamos seguir hablando eternamente, pero vamos, sí que digamos que entre mis proyectos está un poco ver bien los análisis, tomar esto y bueno, y yo coincido plenamente, ¿no? Nada es nuevo. No puedo haberlo, además, no puedo haberlo. No sé si alguien quería preguntar alguna cosa más. Voy a intentar hacerte 3 preguntas e intentaré sintetizar al máximo posible. En cuanto a lo de Wright Mills, las élites del poder, él está hablando de las élites. En realidad, tomando la terminología que acaba de emplear Tomás García, de la capa basal, la capa cortical, la capa conjuntiva, el resumen, que no viene al final, pero viene hacia el medio del libro de Mills, es que las élites de la capa basal, de la capa conjuntiva, de la capa cortical, toman demasiadas copas juntos y por lo tanto se pueden poner de acuerdo, no son competitivas. Está diciendo eso, sí. Y está reflejando lo que después caracterizó a Eisenhower, ¿no? Sí. Yo creo que es interesante tener en cuenta eso, es decir, que no pueden ser, no son necesariamente competitivas, por lo menos desde el punto de vista en esos momentos. Sí. Segunda cuestión, la teoría del líder carismático de los populistas, tomada eso sí que es tomado de Carl Smith, que en legalidad y legitimidad, metiéndose dentro de la democracia liberal, aplicando los términos lógicos de la democracia liberal, aprecia diversos grados de legitimidad y el máximo es el plebiscitario. Del jefe del Estado, ¿no? Es el máximo grado de legitimidad que viene por ahí, que por cierto no se le da importancia al libro ese, que termina diciendo que hay que reformar urgentemente la Constitución de Weimar, y lo dice en agosto del 32, unos meses antes, porque puede pasar esto, y pasó. Hay poca gente que haya podido adivinar una cosa tan tremenda como hizo Carl Smith en aquel momento. Y por último, no sé cómo formulártelo, por una cosa, ¿qué actualidad tiene el libro que publicó Ramón Cottarello hace 10 años antes de la caída de la teoría de los sistemas y de la convergencia de los sistemas y todo esto, ¿no? Es que el título es otro, ¿cómo se llama? ¿Te das cuenta, no? ¿A qué me refiero? Sí, no sé, creo que sí. Bueno, empezando por aquí. Yo, pues creo que sé cuál es, pero si es el que yo creo que es, no me lo he leído. ¿No? Cottarello ha sido profesor mío, o sea, he leído del Estado. Publicó un librito que se llama Del Estado del Bienestar al Estado del Malestar, un libro que estaba muy bien. Izquierda, Resignación y Utopía. O sea, estos son libros que he leído y que recuerdo, ¿no? Aparte de sus manuales, ¿no? Sobre teoría del Estado y introducción a la política. Y luego también tenía uno sobre democracia. Y creo que sí que hizo, en el contexto de la teoría de sistemas de Bertalan Fay, tuvo un impacto bastante notable en la ciencia política. Y de hecho hubo un autor en finales de los 50 o 60, David Easton, que hizo una especie de recepción de esta teoría general de sistemas, hablando de sistema político. Entonces pues hablaba de un poco de el círculo de inputs y outputs, ¿no? que a través de los medios de comunicación y la opinión pública se generaban sobre el sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues bueno, eso incluso tuvo también su reflejo en la cibernética y sí que he leído, porque eso es una cosa que
que creo que además se publicó en el Basilisco, aunque no estoy seguro, en el año 78, una reflexión a propósito de Cottarello sobre el tema, sobre la teoría de sistemas. Y yo que quiero recordar, ¿no?, que él era un poco, digamos, escéptico respecto a esta corriente, ¿no?, sobre todo porque, claro, y aquí mezclo recuerdos improbables míos y convicciones propiamente mías, ¿no? Los recuerdos, yo creo que el problema con esa teoría es que, claro, presentaba el concepto de sistema político como sustitución al Estado. Realmente eso es la cuestión, ¿no? O sea, es como que ya no se puede hablar de Estado, sino que hay que hablar de sistemas. Y eso yo creo que es lo que... Y es una perspectiva muy norteamericana, por así decir, ¿no? Muy norteamericana. Poco continental, en términos europeos. Y que, bueno, que tenía... Bueno, pues yo creo que tenía su cierta interés, ¿no? Por otro lado, copiaba, desde un punto de vista lógico, copiaba, digamos, lógicas y, digamos, y circuitos de la estructura del funcionalismo, ¿no? Todo viene de Talcott Parsons, quien a su vez había sido traductor de Max Weber en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, pues que ahí pues un poco la idea central era la del equilibrio y la de estabilidad y la de cómo, digamos, las demandas fluyen y luego incluso eso por su componente comunicacional o comunicativo, en el que la información tenía, digamos, un papel nuclear, pues incluso se podían hacer comparaciones con la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Lo que pasa es que yo creo que precisamente Cottarello era crítico respecto a la teoría de Easton al ser más habermasiano, ¿no? Pero bueno, eso ya nos metemos en temas que es un poco, pues yo creo que es por donde él más, al menos su formación era esa, ¿no? Más de. Entonces, ¿esto qué actualidad tiene? Pues habría que reinterpretar. Ya digo que eso tiene que ver un poco con cómo interpretemos hoy en día un poco el panorama internacional, ¿no? Y yo creo que, claro, creo que se da un salto demasiado amplio entre la famosa crisis de los estados nacionales, ¿no?, a la globalización, que es un salto teórico que se ha dado y algunos políticos también les han apuntado a eso, pero en ese salto atraviesan, digamos, las estructuras que yo creo que son las que nos estamos moviendo realmente, que son las regionales, o sea, supranacionales regionales, ¿no? Pues en la Unión Europea, pero no solo la Unión Europea, pues la esfera asiática, la esfera norteamericana, más allá de Estados Unidos, o sea, la esfera iberoamericana, entonces España un poco baila entre esos mundos, y ese es un poco, se da un salto de escala en el análisis y yo creo que eso es un poco lo que distorsiona el enfoque, ¿no? Entonces habría que aplicar ese nuevo tipo de pensamiento sobre los estados a esta realidad, ¿no? Y como esta realidad realmente no está cuajada, porque no lo está, ¿no? No está cuajada, porque realmente la crisis del Estado-Nación, siendo, ¿no?, a la que ha afectado y sobre la que se ha teorizado es en Europa, pero porque los Estados-Nación realmente es una cuestión casi demográfica, se han quedado pequeños. Se han quedado pequeños con respecto a qué, con respecto a China, India, Estados Unidos, Brasil, pero el concepto de Estado-Nación no está en crisis en China, ni en ¿no?, ¿verdad?, ni en Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que, claro, yo sí que creo que es cierto que la ciencia política hoy en día tiene ya que ser... Esto puede generar algunos problemas disciplinarios, ¿no?, pero cada vez tiene más que ver con las relaciones internacionales hoy en día, ¿no? Hoy en día son, de hecho, en los campus norteamericanos normalmente los departamentos son de ciencia política y relaciones internacionales, porque esto ya es, nos movemos a ese nivel, pese a que ya digo que yo creo que no hay que saltarse ese punto en el que yo creo que, si acaso nos estamos decantando, que es realidades regionales, ¿no? Realidades regionales que ya veremos hasta qué punto puede predominar un polo sobre otro. Con respecto a la legitimidad, claro, Carl Schmitt, si no recuerdo mal, claro, incluso planteaba una especie de democracia por aclamación, ¿no? O sea, era una cosa de el líder que en la plaza pública se presentase y se aclamase, pues ya era elegido, ¿no? Este tipo de cuestión de que es una desintermediación entre claro, es romper con el tema de la representación, con la idea de la representación, por así decir. Que eso sea más legítimo o menos legítimo, claro, que realmente,
Claro, la distinción entre legalidad y legitimidad, que lo plantea en su libro, la interpretación común que se hace es la legitimidad es algo que es claro, depende de donde estés. Un jurista te dirá, lo primero es la legalidad y luego ya si uso la legitimidad. Pero muchos politólogos dicen, no, lo primero es la legitimidad, porque aunque hayas elegido por las urnas, la legitimidad es del ejercicio y la legitimidad tiene un componente, eso es lo que dicen los idealistas, moral. Entonces, la legitimidad se basa en la moral. Y la moral, a su vez, haciendo, digamos, filigranas con Kant, la moralidad puede ser universal y puede estar, digamos, fundamentada racionalmente, de tal forma que hay una especie de hilo conductor entre moralidad, racionalidad y universalidad. Y entonces, si más o menos eso cuaja, es que tu sistema es legítimo. Y eso, de alguna forma, bueno, estoy un poco pensando en alto muy rápidamente, esto tiene una cosa más fina y más depurado, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero va por ahí. Y claro, este tipo es un poco la teoría de Habermas, realmente, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Y esto es un poco lo que estaría por encima, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Carl-Smith tiene otro tipo de derivada. Realmente el problema, claro, es que la fundamentación de la moral, de la legitimidad moral racional universal, pues es idealismo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces es idealismo. Entonces, claro, pero bueno, sigue ahí y parte del tema que estamos tratando también va por ahí, ¿no? Es lo que decía García Pelayo y en el fondo es Max Weber, ¿no? La legitimidad y también el liderazgo, por así decir, ¿no? La legitimidad del líder burocrático es la racional legal. La legitimidad y luego está la legitimidad tradicional y luego está la carismática, ¿no? Entonces, pues claro, realmente los sistemas burocráticos tecnócratas pues es una legitimidad legal racional, ¿no? Y lo que pasa es que hasta qué punto esa racionalidad es universal y fundamenta una moral, ¿no? Pues ahí es la cuestión. Y en cuanto a lo de Mills, en efecto, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo un poco creo, o sea, esto habría también un poco que verlo, pero creo que realmente, claro, desde luego para él hay lazos familiares y esto es cierto que intuitivamente, incluso empíricamente, pues lo sabemos, ¿no? O sea, sabemos que más allá de los partidos políticos, al menos los tradicionales, pues tanto en España como en Europa, pues muchos de sus líderes pues veranean en los mismos sitios, van a esquiar a los mismos sitios, llevan a sus hijos a los mismos colegios, etcétera, 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 ¿no? Y esto, pues bueno, esto es lo que genera esa especie de intuición de que aquí pues está el pescado vendido y, no obstante, mi hipótesis es la contraria, es el pluralismo, que ha habido mucha más investigación al respecto, ¿no? Pero mi hipótesis del pluralismo es que realmente hay diferencias por cuestiones de grupos de interés, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de grupos de interés, y dentro de lo que son los tecnócratas, por cuestiones científicas. Es que lo que te va a defender hoy en día un ingeniero industrial, pues no va a ser lo mismo que te va a defender un bioquímico, ¿no? Y puede haber, digamos, hay intereses gremiales, digamos, que pugnan entre sí, y esto, por muy colega que seas, pues acaba rompiendo. Incluso los mejores amigos atraviesan épocas de la vida en la que se fracturan y se pelean, con lo cual, y en la política pues no iba a ser menos. Entonces, evidentemente, establecer tesis cerradas, pues yo no soy partidario de eso, ¿no? Pero mi investigación va un poco más en ese sentido del pluralismo, ¿no? Del pluralismo que enfrenta a distintos grupos de interés, por lo cual ninguna élite monopoliza todo el proceso político, aunque haya tendencias también al respecto, pero realmente eso sí que yo creo que es propio, ¿no? De la naturaleza humana, pues la confrontación, por así decir. Bueno, más o menos he intentado responder. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, pues. Tenía pensado decir nada, pero ya que me invitan, unas ideas, unas frases, pues no son ideas ni son nada, casi paranoicas, ¿no? Vamos a ver.
el abuelo o bisabuelo de Gonzalo Fernández de la Mora, Sí. Imón, que citaste, es obetense, era obetense, nació y vivió y murió en la calle Imón de su nombre, en un palacio que, por cierto, está a la venta, si a alguien le interesa, por 1,5 millones de euros. Y como sabéis, Alejandro Mon es el creador, el reformador, creador de la hacienda moderna en España. Bueno, pues sería interesante, ¿no? Alguien que analizase si tuvo alguna influencia ese abuelo burócrata, diríamos, ¿no? Desde esos términos, alto burócrata, fue presidente del Consejo de Ministros, fue muchas cosas, sobre esa derivada hacia el crepúsculo de las ideologías, ¿no? Que en principio yo no veo relación. Por eso digo que estoy estableciendo relaciones esquizofrénicas, eso de cosas que no tienen nada que ver. Y la segunda cuestión es que hay aquí autores más cualificados que yo para decirlo, comentarlo, ratificarlo, pero creo que Gonzalo Fernández de la Mora fue compañero de pupitre, incluso de Mili, de don Gustavo Bueno Martínez. Veo que Gustavo Bueno Sánchez no parpadea, pero es correcto, ¿no? De Mili. Eso, de Mili, eso es, de Mili. Bueno, pues también es otra relación, de establecimiento de relaciones absurdas, lo que estoy proponiendo, pero bueno, que se puede aportar a esta sesión, ¿no? Nada más. No, muchas gracias. No, en efecto, bueno, la obra de Gonzalo Fernández de la Mora es muy interesante, ¿no? Un colaborador del Cato Blepas, Pedro González Cuevas, creo que se llama, profesor de pensamiento político, ha publicado una biografía intelectual al respecto, y realmente es un individuo con un interés enorme, ¿no? Más allá de sus ancestros, bueno, evidentemente la Hacienda. Ahora, el establecimiento de la Hacienda y de tributos es casi el primer acto, o uno de los primeros actos después de el cierre de fronteras en una guerra, es casi el primer acto, casi paralelo a la articulación estatal y a la articulación, ¿no? En el sentido de que precisamente los tributos son para pagar al ejército, ¿no? Evidentemente. Entonces es casi inmediato, ¿no? Entonces, y no, bueno, en efecto, bueno, sobre el crepúsculo de las ideologías, a él, por lo que he podido un poco investigar, le criticaban que había copiado la tesis de Daniel Bell, pero realmente él decía que, bueno, que sus investigaciones habían sido previas y que además no van exactamente por la misma digamos, lógica, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo Daniel Bell lo que analizaba era muy concretamente, ¿no? las especificidades de la sociedad americana, norteamericana, ¿no? Y un poco, bueno, en línea, ¿no? Además con lo que luego publicaría sobre la sociedad postindustrial, las contradicciones culturales del capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, realmente sí que de alguna forma, pues yo creo que concuerda con un ambiente que también en Europa existía, ¿no? Con la obra de Raymond Aron también es un poco de la convergencia de las teorías, como la sociedad industrial y por las determinaciones tecnológicas pues llevaba un poco a lo mismo. Y bueno, la verdad es que a mí es una tesis que realmente me parece que todavía tiene recorrido, ¿no? Porque realmente pues, la tecnificación sigue. Más allá de esto, antes, previo a la charla, y un poco como esta especie también de entrecruzamiento que puede producirse entre los populistas y los tecnócratas, hablaba de algunos estudios que he visto últimamente de la campaña de Donald Trump, ¿no? Que yo creo que la campaña de Donald Trump se va a estudiar en las facultades de ciencia política, ¿no? porque realmente que haya ganado es una cosa. Y entonces, al parecer, aparte de que se lo tomó muy en serio, ¿no? En la campaña y se hacían muchos discursos, se trabajó mucho los estados, ¿no? los estados, los swing states, que se llaman, ¿no? Los estados que bailan. Al parecer contrató a una empresa de Big Data que se llama Cambridge Analytica, en la cual, claro que y esto es la tecnificación total, ¿no? En la cual rastrean la personalidad digamos que tienen perfiles o captan perfiles a través de las redes sociales de una muestra inmensa de población,
Y a partir de ahí lanzan a través de las redes sociales mensajes, digamos que personalizados sobre proclamas partidistas que estos digamos, usuarios de Internet leen en sus redes sociales y les da el me gusta y lo comparten entre sus círculos de amigos, y esos círculos de amigos son endogámicos, pero hace que se refuerce esa identidad y al parecer vayan a votar. La cuestión es que al parecer Hillary Clinton no contrató este tipo de ingeniería, ¿no? de Big Data para captar el voto, y Donald Trump le ha funcionado. Y al parecer, bueno, daban algunos datos pues muy si sigo con esto, pues pondré las referencias, pero dan datos pues a partir de 50, 100 me gusta en Facebook, ya son capaces de, digamos, de clasificar tu etnia, tu rango de edad, el rango de ganancia que tienes, si eres estudiante, si, bueno, evidentemente mujer u hombre, o sea, y a partir de todo esto, ¿no? Ya te crean, digamos, ya le dan al cliente esa carpeta a través de la cual poder lanzar unas campañas de marketing totalmente tecnificadas, ¿no? Y bueno, me parece que más allá, ¿no? Lo que pasa es que esto ya es automatización o robotización de cuestiones de sociedad civil. Yo he hablado un poco más de la cuestión del Estado, ¿no? Pero bueno, realmente parece, ¿no? Hay ciertas pistas que parece que vamos a un mundo cada vez más tecnologizado, en el que incluso pues los algoritmos, bueno, existen algoritmos en consejos de administración. Hay empresas, aparte de que también un porcentaje altísimo, no sé exactamente el porcentaje, creo que es más del 50%, no me quiero, de transacciones en la bolsa se hacen a través de algoritmos, ¿no? Eso, pero incluso en los grandes consejos de administración de empresas hay un consejero que es un algoritmo que da su punto de vista sobre un determinado asunto, ¿no? y se le hace caso. Pues esto, digamos que enlaza, ¿no? con este mundo, digamos, al que incluso más allá de la dicotomía que ha planteado, pues el más populista entre los populistas tendrá que hacer caso a este tipo de cosas, porque si no, pues no ganará elecciones, y Trump las ha ganado. Bueno, pues muchas gracias.